Bueno, buenos días chicos. Espero que vayan comprendiendo todo lo que se ha visto hasta ahora. El día de hoy vamos a entrar, como se evidencia en esta transparencia, con esta diapositiva, comercialización del ganado bovino. Bien, comenzamos chicos. Ustedes recuerdan que cuando hablamos del ganado de cría, denme un segundo por favor. Bueno, cuando hablamos del ganado de cría, nosotros dijimos entonces que la cadena cárnica estaba compuesta por, bueno, el proceso de producción de carne, ¿sí? Y acompañando a ese proceso de producción de carne teníamos, digamos, el proceso de industrialización y de comercialización de la carne. Bien, lo que vamos a analizar el día de la fecha es lo que justamente hace a la carrera de ustedes, que es la comercialización de la hacienda y cómo, digamos, se produce esta y existen las características propias de esta etapa, digamos, dentro de la cadena cárnica. Bien. Vamos a analizar, en principio, dentro de lo que es la comercialización del ganado bovino, las formas en que los criadores, o sea, el primer eslabón de la cadena cárnica, de producción de la cadena cárnica, que son los criadores, quienes producen terneros, digamos, pero que cuentan en su rodeo con vaquillonas para reproducción y para la venta, o sea, tanto vaquillonas para reproducción o para carne, y también cuentan en sus rodeos con vacas que pueden tener en exceso y tal vez, o por una situación especial, se quieren deshacer de vacas que son productoras y no las quieren comercializar como carne, sino como reproductoras, digamos. Entonces vamos a ver que, atento a esas características, existen dos formas de comercializar, perdón, que es al peso y al bulto. Al peso básicamente supone que a cada kilo del animal se le da un precio, ¿sí? Entonces sería la venta al peso valorizando el kilo. Y esta está vinculada obviamente a ese punto, al precio del kilo, pero en situaciones, ya les digo, eh, de animales de reproducción, o bien cuando no existen balanzas cerca o la capacidad de pesar la hacienda, algunos productores optan por la venta al bulto. Entonces esas son las dos condiciones que justifican una venta al bulto, que sería la del animal, ¿no es cierto? O sea, se toma por bulto a cada animal. Entonces, y quienes van a resultar o resultarían compradores pueden ser los que son recriadores, o sea, que compran terneros para recriar, pueden ser invernadores, que los compran para completar el ciclo, no solamente la recría, sino también hacer la terminación, como puede ser, por ejemplo, un feedlot también, y otros criadores que compran para reproductores o terneras de reposición para sus rodeos. ¿Está? Entonces pueden comprar vacas o pueden comprar terneros, pero para que sean, digamos, la máquina de producción en sus propios establecimientos. Bien, ahora lo que hay que comprender es que cuando hablamos de comercialización, no todos los animales valen lo mismo, sino que cada animal tiene un precio de acuerdo a su categoría, y dentro de lo que es su categoría, el cual tenemos acá expresado como terneros, novillitos, ¿sí? O terneras y vaquillonas, también vamos a ver que tenemos terneros y terneras, o sea, cuando se venden juntos, machos y hembras, novillitos y vaquillas, también cuando se venden juntos estas dos categorías. Y después tenemos, ¿no?, la venta de vaquillonas con fines reproductivos. Ustedes fíjense que dice sin servicio, pero con fines reproductivos está con servicio, o sea que ya fue, se entoró, digamos, con un toro. Lo que no no se garantiza acá es si ese servicio que tuvo fue fértil o no. Si el hecho de haber estado con el toro significa que esté preñado, o sea, puede que lo esté o puede que no, pero es con servicio. Y después, lo que más se comercializa, fíjense que lo que es con servicio prácticamente como no da ninguna garantía, no se vende, digamos.
o sea, no tiene mucha salida, pero cuando se garantiza la preñez, que es preñez garantizada, digamos, entonces en ese caso sí. Pero fíjese, en todos casos son reproductores, lo mismo que las vacas, ¿sí? Después vamos a ir analizando las categorías de la vaca, pero bueno, obviamente la vaca con fines reproductivos. ¿Está? Bien, entonces volvemos atrás y les voy mostrando, ¿no? Dentro de lo que son las categorías de terneros o terneros, básicamente las terneras siempre son un poco más livianas, por eso se toma un peso menor, pero los terneros se consideran desde 160 kilos, a partir de los, perdón, de los menos de 160 kilos, pueden tener 110, ¿sí? 100 kilos. En casos excepcionales, lo normal es que los animales que se comercializan normalmente arrancan de 130 kilos, ¿está? Pero bueno, entran todos dentro de menos de 160, digamos. ¿Sí? Todos los que están de menos de 160 entran en una sola categoría. Después van aumentando de 160 a 180, fíjense que es el peso normal de destete, que podemos encontrar entre 160 y 200. Y después tenemos lo que serían terneros más pesados, que puede ser que ya hayan sido destetados anteriormente y estén comiendo o se hayan tenido una pequeña recría. Pero básicamente cuando hablamos de terneros en estos casos estamos hablando de animales que tienen menos de un año, digamos, ¿no? Entonces por eso todavía reciben el nombre de ternero, pero estos animales ya normalmente, ¿sí? Eh, ya han sido destetados, digamos, ¿no? Y tienen algún tiempo, por ahí pasaron el invierno consumiendo algún balanceado, digamos, o en alguna pastura, algún verdeo, ¿sí? Y recién, entonces el productor, el criador le pone algunos kilos de más y lo vende con algunos kilos más después. Bueno, en cuanto a novillitos, ya con animales que tienen más de un año, ¿sí? Entonces entran en la categoría de 260 a 300 kilos. ¿Está? Puede haber novillitos un poco, normalmente, de un poquito más, pero normalmente, sí, acá tienen, ¿no es cierto? De más de 300 kilos. Estos son novillitos. Bueno, en cuanto a terneros, fíjense que arranca de menos 150, porque son más livianas, como dijimos, y las terneras se consideran terneras hasta un peso de 210 kilos. Después ya entran en categoría de vaquillas, ¿sí? Y dentro de las vaquillas, sí, pueden tener, mientras tengan menos de 400 kilos y tengan, digamos, nunca hayan sido preñadas, entran dentro de la categoría, o sea, nunca hayan parido, perdón, entran dentro de la categoría vaquillas. Pero aunque no hayan parido, si tienen más de 400 kilos, es difícil, digamos, que se la consideren vaquillas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a analizar, esto es una planilla que expresa, digamos, las características de un remate, y acá vemos cómo se venden por kilo estas categorías que van, digamos, básicamente para carne, esto es toda hacienda que compran recriadores o firloteros, o invernadores, ¿no es cierto? Fíjense que esto se vende por kilo, ¿sí? Ahí tienen ustedes por kilo. Y lo que sí, en los remates después se calcula los pesos por unidad. ¿Está? El peso al bulto, digamos. ¿Está? Vamos a analizar los promedios, no nos vamos a ir a los máximos y a los mínimos porque depende de la calidad del animal. Ustedes fíjense que por kilo, qué diferencias amplias que hay. Esto tiene que ver con la calidad del animal, básicamente, ¿no? Fíjense, de 171 estos animales hasta 274, ¿sí? Casi un 80%, 70% de diferencia, ¿está? Y tiene que ver básicamente con la calidad del animal. Un animal de buena genética y en buen estado, en buena condición, un lote parejo de animales que son parejitos, digamos, un buen número, digamos, como que alcance como para cargar un camión, una jaula, eso le da más valor, ¿no? Una buena genética, un buen estado, digamos, una buena sanidad, una buena condición, ¿sí? Eso le da un valor. Y por el contrario, animales
lotes que son muy desparejos, que tengo un animal grande, uno chiquito, que están en malas condiciones, lotes chicos que cuesta conseguir un camión para cargarlo, digamos, o el flete, hay flete falso porque no consigue llenarlo, digamos. Esos lotes se deprecian y normalmente tienen valores más chicos. Sobre todo animales de mala calidad, digamos, ¿no es cierto? Pero por eso nos vamos a manejar con los promedios, ¿sí? Y ustedes ven, analizando los promedios, que cuanto más chico es el animal, más precio logra. A veces las diferencias son más marcadas en este caso, y a veces no, ¿no es cierto? A veces, perdonen, a veces son más marcadas, decía, y a veces, según el año y la demanda, ¿sí? La necesidad que hay de Hacienda y de algún tamaño en particular, de acuerdo a algún negocio que exista, digamos, van a ver que las diferencias son eh, menores, digamos, ¿no? Pero en general se cumple esto de que cuanto más liviano, más precio tiene. Y acá lo que vamos a ver después son los promedios de acuerdo a cada categoría, ¿no? Por bulto. Esto ya sería tomando el precio por bulto, que es la referencia que uno toma cuando va a comprar justamente al bulto alguno de estos animales calculándole el peso, ¿no es cierto? Entonces, pero ese sería. Hay algunos remates de feria que salen y se venden por bulto. ¿Está? O sea, a veces se vende el kilo y ustedes lo van a ver en un televisado, se vende al kilo y hay en ocasiones, ¿sí? Van a ver que en algunos remates de feria, que después vamos a ver que es un remate de feria, ¿sí? Se venden, ¿sí? Al bulto o por unidad, digamos. Lo más común, sobre todo cuando son ventas directas de estancia, es que siempre sea por kilo. O sea, cuando salen o se comercializan directamente de la estancia, siempre salen por kilo. A menos que, como dije anteriormente, no haya balanzas, ¿no? Ni a la vuelta ni cerca, digamos, o es un productor muy chico, digamos, eh, que no justifica tampoco llevar un camión hasta una balanza muy lejos. Entonces, lo comercializa al bulto. Hay que ser bueno para calcular el peso, obviamente. Bueno, y acá ven, entonces eso va cambiando, o sea, si tengo animales más, más grandes, obviamente van a tener mayor valor, pero un precio por kilo inferior, ¿no es cierto? Por eso algunos criadores prefieren darle más peso, si les sobra pasto, para tener hacer más dinero por unidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces le dan unos kilos más o lo venden más pesado, aunque el valor por kilo sea inferior, por bulto, logran un mayor peso. Si le está sobrando el pasto, es un muy buen negocio, digamos. Bien, entonces, volviendo a esto, bueno, esto es cuando se vende macho y hembra juntos, que es una modalidad. Normalmente los precios son más bajos, también cuando están mezclados macho y hembra. Después ustedes compárenlo, pero normalmente los precios por kilo son más bajos. Siempre la hembra tiene un valor menor, si ustedes se fijan, ¿sí? Para una misma categoría o casi la misma categoría. Acá hablamos de una hembra que vale 220 dentro de lo que sería 180 kilos promedio, ¿sí? Y en esta categoría de 180 estamos en 237, 235. Siempre la hembra tiene más valor porque no es tan buscada para engordar, porque las hembras empiezan a hacer grasa muy pronto, ¿sí? Y tienden a siempre tener menores pesos de venta, digamos. Y como les dije antes, si pasan los 400 kilos, una hembrita ya se la considera vaca, digamos. Bien, volviendo a lo nuestro, entonces cuando hablamos de animales para reproducción, que siempre se venden al bulto, ¿está? Fíjense, los precios normalmente se valoriza cuando ese animal ya tiene una capacidad reproductiva y si tiene un feto en el vientre, tiene todavía más valor. Y por ahí lo interesante es comparar esto con el precio de una vaca. Digamos, esta es una vaca, un animal que tiene toda su vida útil por delante, ¿sí? Y una vaca eh, con preñez vale menos, ¿no? Ya por el hecho de que ya es más vieja.
Estas son vacas nuevas, vacas que tienen 2 pariciones aproximadamente, ¿sí? Y ya esa vaca ya tiene un valor inferior a una vaquilla porque tiene una vida útil menor. ¿Está? Fíjense que a medida que la vaca envejeciendo, acá le llaman medio uso, significa que le quedan 2 años como mucho de vida útil, ya vale menos. ¿Está? Y después vamos a encontrar algo, bueno, una vaca usada, que son vacas que ya están casi para refugo, que le queda lo que se conoce como vaca cut, última, eh, último servicio, digamos, última, sí, servicio o última preñez. Fíjense que ya también tiene un valor bastante inferior. ¿Está? Le quedará uno, ya tiene menos de medio diente o medio diente, entonces esa es lo que se llama vacas usadas, digamos, que prácticamente vacas que después de destetar ese ternero irían para engordar y a carnicería, digamos. Y lo que son, después tenemos vacas nuevas con cría, y fíjense que cuando analizamos vaca nueva con cría, ustedes van a decir, ¿cómo? Una vaca nueva con cría vale menos que una vaca nueva preñada, en realidad vale más, porque cuando uno vende una vaca con cría, normalmente lo que se estila es vender por punta o lo que pisa, ¿sí? Vender lo que pisa significa que el precio que se da es de cada integrante de ese binomio, digamos, de vaca y ternero, ¿está? O sea, se vende o sea, el precio que se da es para la vaca y el mismo precio para el ternero, o sea que esto se multiplica por 2. ¿Sí? Cuando yo saco, están pagando 48.772 pesos de promedio por la vaca nueva y por el ternero, aparte otros 48.772. ¿Está? Entonces, cuando se vende animales con cría, se dice lo que pisa, van a escuchar ustedes que el rematador dice lo que pisa, ¿sí? Y ya está claro que el precio que se da es para cada uno de esos animales. No los dos en conjunto, sino que cada uno va a tener el precio que se va rematando. ¿Sí? Entonces, hay que estar atento a eso, ¿no? Porque si no van a querer ofertar, decir que barato y van a seguir ofertando. Tengan en cuenta que es el precio de cada una de ese binomio, digamos. Bueno, este precio también va bajando a medida que es medio uso o una vaca usada que sería a destetar y después para engordar esa vaca, ¿no es cierto? Por eso es que vale bastante menos ya este animal. Me queda el ternero. Normalmente el peso de estos terneros que están al pie de la madre está alrededor de los 100 kilos. ¿Sí? Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, en torno a los 100 kilos. Ese es el peso de un ternero, digamos, al pie de la madre en una venta. Pero esas cosas son variables, ¿no? Porque a veces un productor tiene que vender con cría al pie porque se le inundó el campo, y igual se paga por lo que pisa, pero puede haber un ternero no sé, de 150 kilos al lado, bueno, no creo que tanto, pero de 120 o de 130 al lado, si no tiene la posibilidad de destetarlo él, digamos, que es bastante normal, digamos, en una situación de crisis. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué mecanismos de venta hay? Ya vimos cuál es la unidad, digamos, básicamente la metodología en cuanto a la forma de vender, digamos, pero ¿qué metodologías de venta se aplica el creador? Y se acuerdan que habíamos hablado de los remates feria, digamos que los remates feria son instalaciones normalmente de las sociedades rurales o de alguna organización de productores, digamos, ¿están? Que son corrales, digamos, que tienen balanza, donde se concentra la venta, ¿sí? Y ahí se comercializa, digamos, se junta, no, se nuclea a la gente, a los compradores, van todos los compradores y se va mostrando cada lote, ¿sí? Y se va rematando en ese predio, digamos. Entonces son los remates feria, ¿está? Que era como lo que dijimos, ¿no? En los remates feria es posible que ustedes encuentren que se venda por bulto, ¿está? En
en algunos remates feria, cuando son remates televisados no, pero en remate feria por ahí van a encontrar que se vende por bulto. Bien. Igual, obviamente que todos están con la calculadora sacando cuánto sería el kilo y en función de los kilos que tiene, que eso sí se dice cuántos kilos tiene ese animal, cada lote sale con el peso que tiene, el peso de entrada a la feria, digamos, o al predio, y con ese peso consta, ¿no es cierto? Entonces cada uno saca el cálculo de acuerdo a lo que piensa pagar por kilo. O sea, no es que están adivinando, sino que ya saben lo que pesa. Bien, en cuanto a otra forma de vender, es directo a invernadores, o sea, el criador vende directo al invernador, ¿sí? Se ponen en contacto, en ese caso no hay comisiones, ¿no? Porque ellos se arreglan entre ellos, ¿sí? Arreglan las condiciones y le vende un productor al otro productor. Y después está directo a invernadores con participación de consignatario, que este sería el caso que les interesa a ustedes más que nada, que es un comisionista. Un consignatario es un comisionista que pone en contacto a los dos interesados, tanto al vendedor como al comprador, y por ese trabajo, digamos, de ponerlos en contacto y de mediar la operación, digamos, de acercar a las partes y de controlar la operación, encargarse de la carga, digamos, y todo ese proceso, entonces lleva una comisión que normalmente, bueno, después la vamos a ver cómo pero está en torno del 3%. 3% al comprador y 3%, perdón, al comprador y al vendedor. O sea que cerca del 6% en total, que es muchísima plata, obviamente. Si se dedican a eso, lo van a notar. Bueno, y después, lo otro que hoy se ha puesto muy de moda, más a raíz de la pandemia, son los remates televisados apoyados por la tecnología, el servicio de tecnología que habíamos visto al principio, como hay la participación de los servicios, digamos, dentro de este sistema de comercialización. Bueno, tanto streaming como la televisión, digamos, han llegado para instalarse y hoy hay muchísimos remates y muy numerosos que se hacen directamente televisados. Hay televisados que se hacen filmando los lotes en los propios campos, entonces el productor no tiene que moverlo ni llevarlo a ningún lado, digamos, y el comprador lo retira ahí del campo. Y hay televisados que a partir de concentraciones en ferias, y entonces como toda la gente no se puede reunir como antes, y se televisa, entonces, bueno, obviamente, los compradores participan por teléfono o algunos pocos, digamos, a través de sus consignatarios, y de esa manera después lo vamos a ir viendo, llegan a hacer o pueden realizar las compras. Bueno, normalmente los plazos de venta que tienen puede ser desde contado hasta, normalmente hoy por hoy, 120 días. Lo más común es 30 días o 30 y 60 días. Contado, hay operaciones, normalmente el contado se da más para la venta de animales para faena. Y para cuando es animales de invernada, digamos, para invernada, corren plazos que pueden llegar a los 120 días, digamos. Pero normalmente no pasan los 30 o 60 días. Bien. En cuanto a los remates televisados, entonces, tenemos algunas empresas, digamos, que se dedican a esto, que es Rosgam o Liniers, que son las fechas en que se abrieron o comenzaron a operar, las que están ahí registradas. Estas serían las características, o sea, de un remate televisado, donde se muestran los lotes, están los consignatarios, y se muestran los lotes, ven la categoría, el peso del animal, el estado, digamos, la clase y el estado de los animales, y si están trazados o no están trazados, después van a entender por qué, bueno, y figura la categoría, ¿no es cierto?
y la cantidad, obviamente. Categoría, cantidad y el peso de esa que corresponde a esa categoría. Rosgan es uno de los más famosos, digamos, los primeros que aparecieron y los que introdujeron la operativa prácticamente. Y siempre se hace a través, tiene que estar los consignatarios, van variando, dentro de lo que es Rosgan hay distintos consignatarios, ¿está? Que tienen su espacio, y estos consignatarios tienen que estar inscritos, no puede ir cualquiera a meterse ahí a querer vender. ¿Sí? El remate por proyección de imágenes en el lugar, así como vimos recién, y aparte por televisión, o sea, hay Rosgan cuando no hay pandemia, hay un salón donde pueden ir los compradores, digamos, directamente, o si no por teléfono, es igual. En tiempo de pandemia era únicamente por teléfono, digamos, ¿no es cierto? Bien, hoy ya empiezan a poder concentrarse nuevos los compradores, digamos. Bien, en cuanto a la oferta, como dije, puede ser presencial o a distancia. Y para poder ofertar en un remate hay que estar inscrito. Hay que inscribirse, dar los documentos, razón social, ¿sí? Todas el nombre, obviamente, y todos los datos, como para que esa gente antes del remate, ¿sí? Por lo menos 24 horas antes del remate, pueda saber de quién se trata. Si no, va cualquier loquito a llamar por teléfono y decir quiero comprar y después no aparece por ningún lado, no es que cualquiera puede llamar. ¿Sí? Tiene que estar inscripto para que esta gente primero vea que se trata de una persona real y si es solvente o no es solvente, porque después por ahí tiene más deuda que la Argentina, digamos. ¿Está? Entonces también eso es lo que se analiza. Bueno, estos son los días que se estipulan los remates normalmente, o que Rosgan tiene así, la característica de realizar sus remates. Y bueno, y acá ven la comisión. La comisión acá es mucho más alta de lo que yo les había dicho, ¿sí? Y no es igual para el comprador y el vendedor. El comprador paga el 4% y el remitente o el dueño de la hacienda del vendedor paga el 5%. Y esto se debe a que el gasto, digamos, de la televisión y digamos, de ir a filmar al campo y mandar la gente, el gasto de la gente, los que filman, digamos, alquilar el espacio de aire, hacer la propaganda del remate, todo eso tiene un costo mayor que ir a un remate feria o que comprar directamente en el campo, obviamente. Entonces, los gastos suben. ¿Por qué el productor accede normalmente a esto? La realidad es que accede o termina accediendo porque los precios que se logran, como son muchos más vendedores, muchas más ofertas, los remates normalmente logran precios más altos. Bueno, el mercado de Liniers es uno de los mercados concentradores que habíamos visto ahí. Mercados concentradores es un remate feria, digamos, la característica de un remate feria, está donde están los compradores viendo cada uno de los lotes y el vendedor que recibe el nombre de martillero, que es el que va, digamos, dando el costo. Normalmente acá la modalidad de venta es por kilo, digamos, ¿no? O sea, todo siempre sabiendo cuánto pesa, ¿sí? O se oferta en función del kilo. ¿Está? Entonces, se hace interesante porque hay bastantes oferentes. Esto normalmente es para invernada, ¿no? Perdón, para animales terminados, ¿no? No para invernada, sino para faena, todo lo que se vende en este remate feria de Liniers específicamente, es todo para faena, digamos. Son animales terminados que vienen de invernadores o de feedlot. Bien, entonces, habíamos visto los criadores, cómo vendían, ¿está? Y bueno, nos quedan los invernadores, que también pueden vender al peso, o sea, el kilo de carne, o pueden vender al rinde. ¿Está? En este caso, siempre estos animales se pesan, porque antes de faenar se pesan, por eso es que acá no hay al bulto, digamos. En el campo por ahí van a encontrar a alguien que venda al bulto un animal para faena, pero no es lo normal y no es más que una excepción, digamos, perdón. No es más que una excepción.
Pero entonces tenemos la venta al peso y al rinde. Como le dije, esto puede ir destinado a frigoríficos, a matarifes, supermercados, abastecedores de carne, carniceros o exportadores. Son los mercados, digamos, a donde se dirigen los animales terminados. ¿Está? Bien. Ahora vamos a analizar qué es al rinde, pero lo que se vende acá es el peso vivo, lo que cuenta del animal, y acá lo que cuenta es los kilos de carne, digamos, con hueso que se obtiene de ese animal. ¿Sí? Lo que se llama la media res o las dos medias reses. Bueno, eso es el rendimiento. Y el rinde se saca sobre el peso del animal vivo, ¿está? Sobre eso. Pero lo que vende en realidad el productor, entonces es la carne al gancho, digamos. Bien. En cuanto a los mecanismos de venta, otra vez tenemos los mercados concentradores, que ya vimos el de Liniers, por ejemplo, los remate ferias, que son más chicos, normalmente, como dije, en las sociedades rurales o del cada pueblo, digamos, o instalaciones específicas, digamos, de algún rematador. Después tenemos directo con participación de consignatario, directo es directo del vendedor, o sea, del invernador, con participación del consignatario. El consignatario une de nuevo al comprador con el vendedor y cobra una comisión por ese trabajo. Directo, sin intermediarios, digamos, entre el vendedor y el comprador. Y mercado de reses, que son los, digamos, cuando se vende ya la carne, digamos, faenada, las medias reses, digamos. Entonces, ese sería el último, que no es tan normal, digamos, de ese tipo de comercialización en nuestro país. Bueno, esto en realidad lo que expresa es la faena bovina, la característica de la faena bovina, cuántas cabezas se faenan y cómo va evolucionando el ritmo de faena, ¿sí? Acá se muestra en una curva cómo va variando el ritmo de faena, ¿sí? En lo que fue el 20 está en azul, y lo que va siendo del 2021 hasta julio, ¿sí? Cómo va variando. Vean que estamos por debajo del ritmo de faena del año pasado. Eso tiene que ver con, bueno, con características, con algunas restricciones impuestas por el gobierno que prohíben la exportación, básicamente, y con que la situación económica hace que por ahí se consuma un poco menos de carne también. Entonces la faena se ha reducido, digamos, ¿no? Bien. Los pesos de faena también vemos que el año pasado los pesos de faena eran más bajos y este año los pesos de faena son más altos. Esto tiene que ver básicamente con que el año pasado, bueno, la venta era más fluida, ¿sí? Y el negocio del feedlot funcionaba bien. Normalmente los animales de feedlot son más livianos, y este año el precio de los granos ha hecho que no salga tanto. Si bien sale Hacienda de feedlot, no es en la misma proporción que el año pasado, porque el negocio no es tan bueno, entonces han cerrado algunos feedlots, y en consecuencia, para terminar un animal a pasto hace falta más tiempo, con más tiempo también más kilos. Entonces esos animales que se terminan a campo tienen un peso mayor, no muchísimo mayor, ¿está? Pero un peso mayor, en promedio, digamos. ¿Está? Entonces, por eso es que ha subido también el peso de faena. ¿Estamos? Bien. A ver, bueno, en producción de reses con hueso, esto no es tan relevante, también estamos por debajo, por la misma razón que les dije antes. Y faena de hembras, esto sí es importante. ¿Qué pasa? Con el productor esto es lo que se vende de las hembras, digamos. Y las hembras, cuando las
se venden muchas hembras, se dice que hay un proceso de liquidación, o sea, se liquidan vientres, ¿sí? Y cuando se vende menos, hay o menos cantidad de hembras, o sea, por debajo del 40%, digo, por debajo del 50%, se dice que hay un proceso de retención. Entonces, la diferencia, ahora hay una retención, o sea, no, hay menos hembras se venden, pero básicamente tiene que ver con la venta de vacas a China, digamos, que se suspendió al cerrar la exportación y por eso hay menos faena de hembras, digamos, ¿no es cierto? Bien, estos son indicadores económicos para ganadería bovina, no lo vamos a analizar demasiado, solamente mostrarles en lo que es la cría, el proceso de cría, que es el fuerte de lo que se realiza como actividad ganadera en la zona de Formosa. Fíjense que la cría en Formosa, ¿sí? En Chaco y Formosa, eh, el precio del ternero al destete es más alto, si ustedes quieren, que en la Cuenca del Salado, que en el centro de producción de Buenos Aires, ¿sí? Pero después los ingresos netos, o sea, ¿por qué los ingresos netos son tan bajos? Fíjense que en Buenos Aires los ingresos netos son de 15.000 pesos por hectárea, y en Formosa o en el este son de apenas 3.000, ¿no? Estamos casi en una quinta parte. Y eso tiene que ver con que la calidad de los campos, la densidad, digamos, la carga de animales que se le aplican a los campos, ¿sí? Allá hay pasturas, por ende hay más vacas, las vacas también producen más, producen terneros más pesados. Acá son menos terneros, hay más enfermedades, menos pasto, más extensiones, menos vacas por hectárea, digamos, porque no hay pastura, es pasto natural. ¿Sí? Todo eso hace que la producción por hectárea sea más baja. También los gastos son más bajos, pero los ingresos son 5 veces más bajos y los gastos son solamente la mitad, o digamos la tercera parte. Fíjense, este gasta 1.500 y acá se gasta 600, ¿sí? O sea que es un poco menos de la tercera parte, digamos. Y sin embargo son 5 veces menos lo que ingresa. Entonces, después los gastos de sanidad, digamos, demás, en definitiva, el margen bruto es de 13.500 contra 2.500, ¿sí? Y cuando le sacamos los gastos de estructura, que son los de administración, todo lo que se necesita para administrar, ir a recorrer el campo, el contador, digamos, el vehículo, digamos, todo lo que es necesario para poder llevar adelante la administración, digamos, de un establecimiento, y sacamos las amortizaciones, que es lo que se deprecian las cosas con el paso del tiempo, o sea, las inversiones, lo que se deprecian con el paso del tiempo, ¿sí? En definitiva, a los productores de Buenos Aires le quedan 9.000 pesos por hectárea, y acá la décima parte, ¿está? O sea, 10 veces menos. Esto tiene que ver también con la eficiencia de producción que tenemos acá y lo que nos queda para mejorar, ¿cierto? Y obviamente con la calidad del suelo también, pero fundamentalmente con el gerenciamiento y la tecnología que se aplica. Bueno, esto empezamos a las características de los animales que cuando se comercializan y qué es lo que necesita un animal para ser comercializado. Bueno, básicamente acá el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Animal, eh, hace que a cada productor, o sea, estas son todas las actividades que identifica, y a cada productor de estas actividades lo obliga a identificarse, o sea, tiene la obligación de estar identificado, así como una persona de sacar el documento. Bueno, cada productor tiene que sacar, si se quiere, el documento de su explotación, ¿sí? Sería como el DNI de cada explotación, ¿sí? Eso se llama REN, Registro Nacional de Productores Agropecuarios. Bien, entonces, es Nacional y Sanitario de Productores Agropecuarios. Bueno, el RENFPA ya dije, es un número, ¿sí? Y con ese número
cada productor está obligado a identificar su hacienda, lo que se conoce como trazabilidad. ¿Sí? Esta trazabilidad nos permite saber de quién es la hacienda que se comercializa y ante algún problema sanitario o alguna característica, digamos, que haya que observar, saber a quién remitirse y saber, bueno, entonces poder seguir la línea de ese animal. Bueno, este productor se le vendió, a quién se la vendió, porque eso está todo registrado en el SENASA, a través del RENFPA, ¿sí? A quién se la vendió, ahí, ese animal y ese, bueno, entonces se puede identificar el origen y con eso el origen del problema también, si es que hubiese, digamos. Entonces, identificados intrazabilidad, o sea, se le identifica, pero no tiene, eh, como se dice, no tiene que reunir ninguna otra característica y no puede ir a ningún mercado de exportación, perdón, no puede ir a ningún mercado de exportación, sino es para ventas locales, digamos. O dentro del país, la trazabilidad de origen, que esto normalmente lo tienen los criadores, ¿sí? Que identifica su establecimiento, la trazabilidad para mandar al mercado común europeo, pero no a la cuota Hilton, que es otro mercado particular, que requiere, digamos, un seguimiento porque tiene determinadas condiciones que se le exigen a los productores, estas condiciones, entonces son distintas las condiciones del Hilton que las del mercado común europeo, digamos. Entonces, el tipo de animal y qué tiene que comer o no, y qué tipo de productos sanitarios y farmacológicos se pueden utilizar en un caso y en otro. ¿Está? Entonces, esto habilita el mercado común europeo, pero no la cuota Hilton, y después tiene el que habilita los dos, ¿no? Que es más exigente. Y después hay otro que es la trazabilidad para 481, que es un mercado particular de animales más livianos, digamos, con 100 días de, de feedlot o de corral. ¿Está? Pero son animales que tienen que tener menos de 3 años a la venta, digamos, menos de 3 años. ¿Está? O sea que está con 2 años cumplidos cuando son comercializados. Por eso es que se terminan con grano. Se terminan con grano. ¿Está? Bien. Y después para entender un poco la ruta de la carne, para entender cómo se forma el precio de la carne, es que tenemos este ejemplo, digamos, ¿no? Siguiendo un poco, como dice la diapositiva, la ruta de la carne. Cuando nosotros tenemos un animal de 440 kilos en la manga, ese es un animal que, como dice acá, cuyo peso es el peso vivo lleno en la manga o en el corral, digamos, ¿no? Tengo un novillo lleno. Ahora, ese novillo, para ser comercializado, tiene que tener eh, por lo menos 12 horas de encierre. ¿Para qué? Para que no siga consumiendo, porque parte de del peso del animal es justamente el alimento que tiene en el tracto digestivo. Entonces, para vender se pide un mínimo de 12 horas de ayuno, ¿está? O se solicita, es lo ideal, básicamente. ¿Para qué? Porque el comprador no quiere comprar pasto ni bosta, quiere comprar un animal, carne, digamos. Entonces la exigencia del mercado es un encierre de 12 días, de 12 horas, perdón, 12 días, de 12 horas, ¿está? Por eso se hace un encierre nocturno, o sea, a la tardecita se encierra y es a las 6, 7 y a las 6, 7 de la mañana se debería estar pesando ese animal, ¿sí? Que ese animal va a tener un desbaste durante el viaje, digamos, y un desbaste que se le aplica también, porque aparte del encierre, se aplica un desbaste dependiendo si va con destino a faena o con destino a recría o terminación. ¿Está? Pero el desbaste, ¿qué es? Es un porcentaje del peso que se descuenta en función de lo que se considera que tiene de carga estomacal, digamos, ¿no? O de carga en el tracto digestivo. Entonces, y aparte va a sufrir un desbaste dependiendo del viaje, de lo que dure el viaje y de la distancia del viaje, ¿no?
Pero en sí, ese animal va a tener por lo menos, en realidad puede llegar a tener mucho más que esto, un 8% de debate, este es un ejemplo nada más, por lo que los kilos reales que está comprando el productor, el comprador, son de 405 kilos. Un novillo que pesó 440, en definitiva, termina o va a terminar pesando 405, ¿sí? Cuando lo faene el productor. Entonces, después viene, ¿se acuerdan el rendimiento? Cuando yo les había hablado del rendimiento. En la faena, ese animal, obviamente, lo único que queda de ese animal es la carne al gancho, ¿sí? Las dos medias reses. ¿Está? De esas dos medias reses van a pesar 235 kilos. ¿Dónde están el resto de los kilos? Y el resto de los kilos está representado por la cabeza, o sea, todo esto queda para el frigorífico. A veces esto se llama recupero y a veces el frigorífico paga por el recupero y a veces el frigorífico no cubre los gastos ni siquiera con esto y aparte de quedarse con esto, por el hecho de faenar al animal, también no solamente se queda con todo esto, sino que aparte cobra. Eso es el caso de Formosa, digamos. La frigorífica de Formosa, si uno quiere llevar a faenar, ¿sí? Sí, le cobran al abastecedor o al que usa el servicio, aparte de quedarse con todo esto. El frigorífico se queda con las cabezas, con las patas, con el cuero. Todo esto son subproductos que un frigorífico bien organizado los comercializa, ¿está? Prepara otros productos, por ejemplo, harina de carne, ¿está? Harina de huesos, los cueros los vende para curtir, pero los curte, las vísceras, las menudencias las vende como achuras, digamos, las prepara y las condiciona para venderlas como achuras, ¿está? O sea, los riñones, ¿cómo se llama? El rumen, que me sale ahora el término, bueno, mondongo, digamos, ¿está? El hígado, los chinchulines, bueno, todo el corazón, todo eso, que forma parte de la víscera, es lo que está comercializando como producto también el frigorífico. ¿Está? Bueno, y después esa carne tiene un proceso de maduración, normalmente debería tener un proceso de maduración antes de poder ser comercializada, ¿sí? Por lo menos eso es necesario, o así se considera necesario, y se le dan 48 horas a la carne de frío, se debería dar antes de comercializarse, y en esas 48 horas pierde peso la carne por evaporación. Se evapora la carne y pierde aproximadamente el 2,5% de su peso. Eso es humedad que pierde, digamos, durante el proceso de enfriado. Entonces, en este caso me quedan ya 220 kilos de peso. Y después, cuando esto llega a la carnicería, ya está, el, el, el carnicero tiene que despostar, ¿no es cierto? O sea, sacar todos los cortes, sacarle el hueso, porque nadie compra hueso normalmente, a menos que sea al corte, como decimos en el campo, pero normalmente uno va a una carnicería o va a un supermercado y le venden, al menos que sea asado, ¿no es cierto? Todo deshuesado. Entonces, eso se llama despostado y sacan los cortes, que se saca el, la tapa de asado, saca los cuartos, la nalga, el, ¿cómo se llama? El cuadril, digamos, todos los cortes que componen, digamos, la anatomía de la media res, ¿sí? El, bueno, todos, ahora no me sale ningún nombre, pero bueno, está. Entonces todo eso termina, ahí vuelve a sacar sebo y los huesos, ¿sí? Y los recortes, y todo eso termina con un 76%, digamos, lo que le queda efectivamente de cortes, digamos, para comercializar, entre lo que son los bifes, el lomo y todo eso, ¿sí?
es el 76% del peso inicial de la media res, digamos. Y finalmente el carnicero, cuando uno va a comprar, uno dice, no, sacame un poco de grasa, ese recortecito no, que está negro, qué sé yo, y termina sacándole otro porcentaje que suma el 10% de cada corte. En definitiva, de los 440 kilos en el campo, ¿sí? Se venden en la carnicería, efectivamente, como cortes cárnicos, 157 kilos de carne, ¿sí? El 35% del peso del novillo, ¿está? Fíjense ustedes, el 35% del peso del novillo. Lo demás son sus productos, no es que se pierde, sino que porque con todo eso se hace algo, con esos huesos, con esos recortes se hace chorizo, o se hacen otros preparados, digamos, el cebo se vende a una empresa también, o se vende como grasa. Todo tiene un precio, digamos, pero en concreto de la carne, ¿sí? El 35% es un kilo de carne. Bien, entonces continuamos. La ruta de la carne en pesos. Fíjense, dándole un precio hipotético de carne a este animal de 30 pesos, dándole un peso hipotético de carne a este animal de 30 pesos, disculpen, a ver si puedo solucionar ese problema. Entonces, dándole un peso a ese animal, de 30 pesos, tengo que esos 405 kilos, que en definitiva fue lo que terminó pagando ese productor, haciéndole el desbaste, digamos, a ese animal de 430, le hizo el desbaste, de 440 le hizo el desbaste y pagó en definitiva 405. ¿Está? Después, ese animal en el gancho pesó 235 kilos, o sea que el precio por kilo de esos 30 ya pasó a 51,70. ¿Por qué? Porque tuvo un 58% de rendimiento, o sea, del 100% de este peso, rindió el 58. Si yo a ese 58 que me rindió le doy el precio total, lo divido. O sea, este es el 58% del rendimiento, son estos 235 kilos. Estos 235 kilos, por este precio, me da, ¿sí?, los 12.150 pesos. Entonces, después esas 2 horas, esos 2 días, perdón, de frío, me merma por evaporación la carne otro 2,5%. Entonces, de esos 235 ya me quedan 229, y el precio, ¿sí?, si yo divido de nuevo esto por los 229, me queda en 53 pesos. Ahora, después, cuando yo desposto y le saco los huesos y le saco la grasa y esos recortes a la carne, ¿sí?, me quedan 174, porque ya le saqué todo el hueso, los huesos grandes por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, me quedan 174 kilos. Esos 74 kilos, otra vez, divido 12.150 por 174 y me da casi 70 pesos por kilo, digamos. El corte que tienen cada corte, digamos, del animal, ¿sí? Cada pieza de esa media res, digamos. Perdón, cada corte, digamos, de esa media res. O de esas dos medias reses, digamos, ¿no? Bien, entonces, después tengo, en definitiva, otro 10% de pérdida en el mostrador, que ya dijimos, por lo que le sacamos de grasa, los recortecitos para que quede bien el bife o la milanesa o lo que sea, digamos, que va preparando el carnicero, tiene un 10% de pérdida, entonces ya le quedan, fíjense, de los 405 originales, solamente 157 kilos, o sea, que son lo que se venden en el mostrador, y ya el precio de eso de costo, ya es de 77, arrancando un precio de 30, ya estoy en 77. Ahora, a esto pónganle en cada etapa el porcentaje que gana
cada uno, que pretende ganar cada uno, y eso hace el precio de venta, digamos. Obviamente hoy el precio de un novillo no es 30, sino que hoy un novillo está cerca de los 170, 180 pesos, así que hagan lo mismo a partir de 180 pesos y van a ver lo que debería valer el kilo de pulpa, vamos a decir, en definitiva, está en el mostrador. Entonces el costo de producción es un 260% casi sobre el valor del kilo vivo, digamos, de lo que valía el kilo vivo, de esos 30 pesos originales. Bien, esto es el cálculo del stock bovino, cómo va evolucionando. Cada categoría tiene un color distinto en cuanto a vacas, a terneros, toros, ¿está? Y vemos cómo en el tiempo la Argentina tiene varios vaivenes, ¿sí? Estos son, bueno, cuando esta baja marcada del stock, que la más bajo que se registró, fue cuando se implementó, digamos, el cierre de los mercados externos totalmente, entonces los precios cayeron, a la gente no le convenía producir vacas, todo el mundo salía del negocio, vendía sus vacas, se dedicaba a otra cosa, entonces, y fueron matando las vacas porque el productor no le alcanzaba con lo que vendía de terneros, tuvo que vender muchos animales para subsistir, y bueno, bajó el stock. Después cuando se volvió a liberar el mercado, fue subiendo nuevamente, bueno, y ahora tenemos una situación donde vuelve a querer bajar a partir de, digamos, el cierre de los mercados y de la baja de rentabilidad que se sufre por momentos. Bien, la participación de los distintos mecanismos de comercialización está en el total de las ventas. Y fíjense que lo que se vende directo del campo, o sea, estas son ventas directas del campo, fíjense, ¿sí? Directo de estancia se vende prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad se vende, el 52% se vende directamente desde el campo. Y después, el otro ítem más importante, ¿sí? Es lo que se vende con intervención de un consignatario, digamos, ¿no es cierto? Y después tengo también ventas directas de estancias, estos son sin consignatario, con precio a fijar, o sea, esto es, uno vende y después, digamos, fija el precio, o sea, entrega los terneros y después le fija el precio, ¿sí? Es un mecanismo de venta nada más, con ventas a futuro, digamos. Y después tengo, dentro de otras características, ventas a fijar, pero con intervención de un consignatario. O sea, estas son directas, estas son con intervención de un consignatario. Estos son directos de consignatario, o sea, consignatarios que tienen hacienda o compran sin tener a nadie a quien vendérsela y después la venden ellos, digamos. La tienen y la venden directamente ellos, lo que se conoce como un revoleo, digamos. Y después, esto es remate feria. Fíjense que el 7% de la hacienda solamente sale en remate feria. Y si nosotros sumamos todo lo que es directo, hace casi el 75% o el 80% directo, con intervención y sin intervención de consignatarios, pero directamente desde el campo. ¿Está? Y después, mercados consignatarios como el de Liniers, mercados concentradores, perdón, como el de Liniers, o después hay en Córdoba, hay en Rosario, en grandes ciudades, ¿no es cierto? Estos mercados concentradores se vende el 13%. Casi todo lo que se vende en mercado concentrador, estamos hablando de animales gordos, para faena, digamos, ¿no? Para carne. O sea, para faenar, para consumir, digamos. Sí, porque digo para carne, bueno, si todos son para carne, pero sí, esto es para consumir. ¿Sí? Con destino frigorífico, bueno, todo lo que se vende acá va con destino frigorífico. ¿Está? Bueno, esto es cuando se vende a rendimiento,
se va expresando cuántos kilos de carne va sacando cada animal. Bueno, así es como cada frigorífico identifica a quien faena y al vendedor, digamos, a quien compró esos animales, ¿está? Y después identifica el lote, la cantidad de lote, cuántas cabezas tenía, digamos, las cabezas de faenada, el lote cuántos tenía, bueno, muertos no hubo, así que el total son las cabezas que se faenaron, los kilos vivos, cuántos kilos vivos eran, cuántos en promedio por cabeza, ¿sí? Bueno, y después de esto va tipificando por sexo. Estos son novillos terminados, novillos terminados, novillos terminados. Esto es un ternero, una ternera hembra, ¿está? Ternera hembra y ternero macho. Estas son las categorías, digamos, a partir del sexo. Y la tipificación es la calidad de la carne. Entonces, la calidad de la carne, de la conformación, del tamaño de los músculos, y, o sea, la calidad de eso. A es el mejor, obviamente, y después va bajando. ¿Sí? B no es tan bueno o es menos importante, vamos a decirlo. Y después, 1 representa el grado de gordura, digamos. ¿Sí? Si es 1 o si es 2 o si es 3. Normalmente 1 es menos y 2 es una gordura apropiada o ideal, digamos. ¿Está? Entonces, y en función de eso, se va clasificando y se va dando los kilos, digamos, que tiene cada animal. Esto, bueno, es lo mismo. Ustedes ven acá, bueno, cómo se va un novillo terminado, de calidad buena 1 y 2, digamos, ¿está? O sea, el tipo de gordura lo diferencian por la gordura, ¿está? La cantidad de animales que se faenaron, los kilos de carne que se obtuvieron. Bueno, y así, entonces, ternero hembra, ¿sí? Ternero macho, vaquillas, y acá vemos, por ejemplo, tenemos una vaquilla, ¿sí? B1 y B2, o sea, según el grado de gordura, y vaquillas A1, digamos, con más calidad de carne, pero una menor cobertura de grasa. Pero bueno, como hoy la gente no consume tanta grasa, 1 y 2 son básicamente los niveles de grasa que vamos a ver en todos los frigoríficos. ¿Sí? 1 y 2. Es muy difícil que supere eso, porque esa grasa se descuenta en definitiva, pues se la sacan. El exceso de grasa se saca y va como pérdida, digamos. Bien, y esto es más de lo mismo, digamos, de cómo el romaneo, que es los cálculos de carne y de rendimiento que se obtuvieron, digamos, entonces tienen los kilos vivos, ¿sí? Y el rendimiento. Los kilos que se obtuvieron, ¿está? Estos son los kilos que entraron, perdón, los kilos vivos, los kilos que se obtuvieron y finalmente el rendimiento, que es la proporción de esto sobre esto, ¿no es cierto? O sea, este peso es el 56% de esto, el 56, casi 57% de los kilos vivos. Bien, y acá ven cómo está el DTE, en realidad antes era el DTA, pero ahora es DTE. Que es el documento de transporte electrónico. Cada animal sale para poder ir en el SENASA para autorizar la venta, vieron que tienen caravanas. Bueno, el SENASA, uno tiene que ir al SENASA y pedir los animales que va a retirar del rodeo, entonces el SENASA se fija si tiene todas las vacunas que después vamos a ver, toda la sanidad necesaria a esos animales. Si la tienen, le autoriza la salida, dándole un documento de transporte, ¿sí? Donde consta el número de caravana y el número de animales y el vendedor y todos los datos. Ese es el DT, ¿sí? Documento de transporte electrónico, que hoy se puede hacer, digamos, directamente a partir de una computadora accediendo al SENASA. Ahí tiene que estar el número de RENSPA, ¿sí? Bueno, y una de las características, obviamente, el número de guía. La policía
a través del registro civil da un número de guía que acompaña al DTE, ¿sí? Donde también en ese número de guía va la marca de los animales, la marca fuego que tienen, ¿sí? La señal, la categoría, el número de animales, el campo de donde sale y a dónde se dirige, todos los datos, digamos, de movimiento de esa tropa. ¿Está? Bien. Bueno, acá están los mismos datos que vimos al pie, digamos. ¿Está? Y bueno, también en esa guía va el camión que los transporta, entonces en la ruta la policía controla que esté todo bien y que no sean animales robados, obviamente, que esos sean animales que están autorizados, digamos, en función de la documentación pertinente para el movimiento. Bueno, para ese movimiento se utilizan camiones de transporte, lo que se conocen con el nombre de jaulas, que pueden ser jaulas simples, como es esta, ¿sí? Chasis y acoplado, pueden ser un semi, que es un camión que se denomina tractor con un solo acoplado, digamos, más largo, ¿está? Y bueno, vamos a ver que las capacidades de movimiento son distintas, ¿sí? Entonces, los transportistas de hacienda son los que vinculan cada etapa, ¿no? De la producción a la comercialización, para llegar a la industria, para llegar de la cría a la invernada, digamos. Entonces todos estos procesos se van dando de esta manera, ¿sí? Y normalmente en todos los pasajes, digamos, hay transporte, pero en estas etapas el transporte, ¿sí? Es a través de animales vivos, ¿sí? Se da con animales vivos en los camiones jaulas. Ya después hay transporte, ¿sí? Pero ya es en otro tipo de camiones frigoríficos. O de frío, ¿no es cierto? Bueno, esta es la característica de un transporte de bovinos. Es importante, digamos, realizar bien la carga, no maltratar, porque todo el esfuerzo del productor, si se carga y se golpea, esa carne pues se amoretona o pierde valor comercial, se acumula sangre en cada golpe o se lastiman, ¿sí? Y eso pierde valor comercial y obviamente se deprecia totalmente, nadie va a comprar un coágulo de sangre a la carnicería, ¿no es cierto? Así que ni un golpe, entonces esos son pérdidas, por eso hay que hacer el trabajo del transporte es importante. Convengamos que también ese transporte es más importante cuando va a frigorífico, ¿no? Si va a otro campo, bueno, esos golpes pues se pueden subsanar. No digo con esto que hay que golpearlo, obviamente, sino que ahí por lo menos tenemos la posibilidad de diluir ese problema, digamos, no de evitarlo, digamos, o no de que no se presente como un problema, porque todo lo que provoca estrés al animal lo perjudica, ¿no? Lo perjudica en la ganancia de peso, lo perjudica en la salud, entonces obviamente que siempre el buen trato animal es lo recomendado. Bien, estas son la evolución de los precios, digamos, de una jaula, y esto tiene que ver con la inflación, ¿no es cierto? No con otra cosa, pero es como para que ustedes tengan una idea de lo que cuesta, digamos, el transporte, ¿sí? Y por qué es tan importante en los costos el transporte, ¿no? Y la diferencia entre una jaula simple y una de 2 pisos que vamos a ver ahora. A esto hay que agregarle siempre el costo del IVA, o sea, sumarle el IVA, que es un 21%, más los peajes que haya, más el seguro de la hacienda que se transporta. Bien. La superficie necesaria en los camiones, lo que requiere un animal adulto entre 1 metro y 1,4 1,4 cuadrados, ¿no? O sea, sería 1 metro por 1,40 m. Eso es lo que precisa un animal, ¿tá? O 1 metro por 1 metro. Y los terneros pequeños, hablamos de menos de 150 kilos, están requiriendo 1/3 de metro cuadrado. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos para una jaula simple tiene aproximadamente 30 metros cuadrados, y entonces en función de eso, ¿qué cantidad de animales puede transportar? ¿Sí?
y en función de la cantidad de animales que puede transportar, en función da también los kilos que puede mover. Y fíjense ustedes cómo cuando se mueven animales chicos, el peso es muy inferior, ¿sí? Los kilogramos por metro cuadrado son muy bajos, 272, y cuando los animales son grandes, muy grandes, ya obviamente son pesos exorbitantes, 800, casi 900 kilos, ¿sí? Pero uno consigue una eficiencia en cuanto a la cantidad de kilos por metro cuadrado muy superior, ¿no es cierto? El doble de la que vimos en primer momento. Bien, pero bueno, esto les sirve para darse una idea de cuántos animales es lo que puede transportar una jaula, ¿sí? Y por qué entonces cuando uno va a comprar, en función del peso del animal, calcula el tamaño de la tropa, porque si una jaula va vacía, el transportista le cobra lo mismo llevando la mitad que llevando la jaula completa, ¿está? Porque tiene que mover el camión lo mismo. Entonces lo que uno trata de hacer es explotar al máximo la capacidad de la jaula para bajar los costos de transporte. Bueno, esta es una jaula doble piso, ¿sí? Vemos cómo tiene justamente la capacidad de llevar en 2 niveles los animales. Este es un semi, ¿se dan cuenta? El tractor que es el camión y un acoplado más largo. Bien. Y esto tiene un sistema digamos, de carga propio, más allá, digamos, no necesita un cargadero especial, sino que tiene una rampa incluida en el camión que permite acceder al segundo piso. O sea, la rampa o los cargaderos del campo permiten llegar hasta el primer nivel y el segundo nivel se alcanza con una rampa que ya trae el camión, digamos, ¿no? Y las ventajas es que el flete es significativamente más barato porque se puede cargar muchos más animales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo el número de animales que yo puedo cargar es bastante superior, ¿está? Entonces eso me permite abaratar los costos, lo que decíamos anteriormente. Como el camión me gasta un poco más de combustible y es una inversión mayor, me cobra un poco más, pero lleva comparativamente muchos más animales. Bueno, cuando uno traslada, después que hizo todos los trámites de SENASA, ¿sí? Y que hizo los trámites con la policía, se utiliza un precinto cuyo número está en el DTE, en el documento que da SENASA, pues este precinto los suministra el SENASA, y lo que se hace es precintar. ¿Para qué? Para evitar que en el camino alguien pueda abrir y sacar animales. ¿Está? Entonces, las puertas, todas las puertas de la jaula, van precintadas para que recién se pueda abrir cuando uno llega con los papeles al frigorífico, ¿no? O al campo donde se dirige. Entonces, para que uno no pueda meter y sacar en el camino animales y cambiar los datos de carga o alterar el contenido de la carga, digamos, eso se bloquean, digamos, a través de estos precintos que tienen que estar totalmente en condiciones cuando llegan a destino. Obviamente que si están rotos o algo, esa operación no tiene valor. Bueno, esta es una vista interna y muestra el piso para que los animales no se resbalen en el interior de la jaula. Otra forma de transporte es por vía fluvial, perdón, sobre todo cuando se lleva animales a las islas, digamos, se invernan animales en las islas y se transportan en jaulas de este tipo, digamos, ¿no? O en transporte de este tipo. También en el pasado se utilizaban mucho, hoy ya no, lamentablemente, pero en el pasado, cuando los trenes estaban en su apogeo, se utilizaban muchos vagones de carga para hacienda. Quien es de Pozo del Tigre o de la línea conoce que eso era una práctica habitual que se ha perdido porque se han perdido los trenes, básicamente, digamos. Bueno, este es una vista de cómo se carga una doble piso. En este caso, primero se carga el piso superior y después el piso inferior, que es lo que está ocurriendo en ese momento. Bueno,
factores que inciden en el desbaste. El desbaste dijimos que era la pérdida desbaste es las pérdidas que se producen por el contenido que tiene el tracto digestivo. ¿Está? Entonces, todo lo que haga que el animal pierda más contenido del tracto digestivo, a ver, lo que se trata de lograr, el comprador siempre trata de lograr, es buscar que el animal tenga la menor cantidad de contenido, o sea, en el tracto digestivo. ¿Sí? Por eso que se realiza el descuento de eso que se llama desbaste, en función de el destino del animal. Después vamos a ver, cuando un animal se vende para carne, tiene un tipo de desbaste, y cuando se vende para invernada, otro tipo de desbaste. Se aplica a porcentajes distintos sobre el peso del animal, porque se calcula la cantidad de contenido ruminal en función del peso del animal. Ahora, una cosa es el desbaste calculado y otra después es el desbaste real. El desbaste ocurre, digamos, por toda la pérdida de ese contenido que tiene el animal, más la evaporación o la deshidratación que sufre en el proceso del viaje, digamos, ¿no? En el traslado. Entonces, cuanto mayor es la deshidratación y la pérdida de micción, o sea, la orina y el bosteo, el animal va perdiendo peso. ¿Sí? Y eso está vinculado con la longitud del viaje. Cuanto más largo es el viaje, más horas está el animal encerrado, por ende, más pérdidas en ese concepto que citamos anteriormente va a tener. Si el animal en sí hace más calor, va a tener mayor deshidratación, ¿sí? Entonces, si el animal está estresado, también, cuando uno está estresado, vieron cuando uno tiene un examen, cuál es la repercusión que tiene a nivel digestivo y estomacal. Bueno, los animales igual, cuando están nerviosos o tensos, tienden a bostear más, ¿está? Y el contenido que pierden es mayor, ¿está? Entonces, esas son pérdidas que se producen eso, en condiciones que se encuentran y bueno, todo eso suma a las pérdidas que va a tener un animal. Entonces podemos decir que un animal va a tener distinta carga en el tracto digestivo de acuerdo a lo que está comiendo, digamos, y a la categoría. Entonces, los novillos que comen concentrados, o sea, novillos que están en feedlot, se estima que del 6 al 7% de su peso es contenido del tracto digestivo. ¿Sí? O sea que el contenido del tracto digestivo es del 6 al 7% del peso del animal. O sea que si pesa 400 kilos, bueno, tendrá 24 kilos de contenido de tracto digestivo. ¿Sí? 24 o 28 kilos, para que quede claro. Novillos que están pastoreando, fíjense, como el pasto tarda más en pasar y hace más volumen, digamos, necesita comer más para cumplir con sus requerimientos. Normalmente el animal al comer más tiene más panza, está más panzón, digamos, pero obviamente también tiene más peso. Junto con ese pasto también hay licor ruminal, digamos, en el proceso digestivo, y todo eso hace que aumente al doble prácticamente o al triple el contenido, dependiendo del tipo de pasto, ¿no? Entre el doble y el triple la carga, o sea que pasa del 15 al 21% del peso del animal puede ser pasto. Cuando es una vaca, refugio, una vaca vieja, que las vacas son más panzonas todavía, ¿sí? Tienen mayor capacidad de carga en respecto al resto del cuerpo, o sea, el cuerpo es más chico y la panza más grande en relación, puede tener hasta un 30% de su peso en contenido ruminal. Bueno, y estos son más o menos los porcentajes de desbaste que se aplican entre 3 y el 5, si se destina a recría, digamos, va al 3, si se destina a venta se hace el 5,
¿Está? Los animales que están en feedlot se hace entre el 8 y el 10% porque no tienen, estos tienen noche de encierre, o sea, un periodo de desbaste o de ayuno, y estos no, entonces por eso se desbastan un poquito más, o sea, se le hace más desbaste, y animales que están con silaje, se le puede aplicar un 2% más, un 2 o un 4% más de desbaste. Bueno, también la distancia, como dijimos, de transporte hace que un animal se desbaste más, porque tiene más tiempo, cuanto más lejos, más dura, entonces obviamente cuanto más lejos, más desbaste va a tener, pero lo que importa realmente es el tiempo, y fíjense que en función del tiempo de transporte, si un animal que se transporta 1 hora no se desbasta apenas el 2% y se recupera enseguida, pero fíjense si yo tengo que llevar animales de acá a Buenos Aires, que tarda 24 a 32 horas, o sea, un día y medio, dependiendo de la distancia, si ese animal se desbasta el 10 al 12%, o si llevo a un frigorífico de Buenos Aires, se desbasta el 10 o el 12%, o sea que si yo se va de acá con 500 kilos, llega ya con 450 o 440 kilos, ¿sí? Bueno, este animal en realidad no se recupera porque se faena enseguida, pero si fuera un animal que va para recría, o sea, estoy vendiendo terneros, ¿sí? O vendo terneros, o sea, al oeste, ¿sí? Vendo terneros de acá del este a Lomitas, ¿sí? Y tarda 4 o 6 horas, dependiendo el camino, perdón, el camino de acceso que tenga, ¿sí? Porque a veces el camino es tan malo que tienen que ir muy despacio y tarda mucho tiempo, digamos. Entonces, fíjense que pierde entre el 4 y el 6% del peso, un novillito o un ternero. Y después para recuperar ese peso, solamente para recuperarlo, necesito una semana, casi, para recuperar nuevamente el peso con que yo lo compré, ¿no? Y esto es importante cuando uno hace recría, ¿no es cierto? Considerar esto. ¿Está? Bien. El desbaste en venta directa, esto es lo que decíamos anteriormente, el desbaste cuando es para carne se hace entre el 5 y el 7, entre el 5 y el 8, ¿sí? Esto es cuando es para carne. Si es para recría, acuérdense, es el 3% normalmente. Siempre el 5% es si se hace ayuno, 12 horas de ayuno o noche de encierre que se le dice, ¿no? Si no, se aplica el 7 o el 8% directo. ¿Está? Esto sí es para carne. Si es para recría, o sea, si es para un productor que va a invernar esos novillos, que no los va a faenar, entonces se calcula un 3%, pero siempre con noche de encierre. Bueno, en cuanto a la legislación, y SENASA lo que pide para que un animal pueda moverse es que ese establecimiento esté cumpliendo las normas de vacunación contra aftosa, contra brucelosis, tuberculosis, garrapata y lo que se llama vacaluca. Pero esto ya, digamos, se engloba normalmente, está cubierto. Lo que, y sí, estos tres sí son de rigor en todos lados. Y cuando hablamos de zonas afectadas por garrapata, esto es una condición, ¿no? O sea, un animal no tiene que tener ninguna garrapata viva para poder ser transportado a zonas donde no hay garrapatas. Si va a una zona donde hay garrapatas, esto no se exige. Digamos, si ustedes lo compran acá para mandarlo a Santiago del Estero, esto no le exigen. ¿Está? Pero si ustedes lo compran acá para mandarlo a Buenos Aires o Entre Ríos que no hay garrapatas, ese animal no tiene que tener ninguna garrapata para ser transportado. ¿Está? Y esto básicamente con esto concluimos la presentación del día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias y espero que les haya servido.